Bien, hermanos, vamos a iniciar un pequeño estudio de la palabra de Dios y esperando que las cosas espirituales se acomoden. Veamos si hoy es un día que la humanidad o parte de la humanidad en este país festejan un día del amor y la amistad. Y vamos a ver qué dice la Escritura respecto del amor y de la amistad. Nuestro Señor Jesucristo, hablando dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Muy distinto a lo que la gente entiende por amor este día. El amor de Dios es un amor espiritual, es un amor supremo, que implica guardar los mandamientos de Dios. Si entendemos que Juan 10:30 dice que el Padre y yo uno somos, y hemos estudiado el nombre de Emmanuel, que dice que el niño llamará a su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El Dios Todopoderoso que ha venido en carne tiene entonces un mandamiento dentro de lo que llamamos y sabemos que se llaman los 10 mandamientos. Entonces el Evangelio de Juan dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y uno de los mandamientos dentro del Decálogo, parte de lo que leímos, que no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Dice la palabra de Dios. En el versículo 14 del Éxodo 20, dice, no cometerás adulterio. El adulterio tiene dos connotaciones, una espiritual y una carnal. En el ámbito de la ley, allí en Levítico 26 está una indicación de consecuencia por el adulterio, una consecuencia que tiene una connotación física y espiritual también. En el versículo 10 del capítulo 20 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. En una parte del entendimiento, según lo que dice Romanos 6:23, en un discernimiento más espiritual, dice, la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual es la ausencia del Espíritu de Dios en la guianza y en la conducción del alma, el espíritu y el cuerpo de una persona.
lo que impide que la conducción del Espíritu Santo se lleve a cabo es lo que en un momento consideramos a partir del análisis teológico del Génesis, es que Dios dio a las personas un instinto de conservación de la vida. Cuando le dijo a la mujer y al hombre, en verdad, si comieres de este fruto, morirás. Ahí está cuando el Señor le dio el instinto de conservación de la vida a la persona. ¿Para qué? Para que la persona, por su instinto de conservación de la vida, no coma lo que le va a hacer que muera. Entonces hay algo que transgrede el instinto natural de la conservación de la vida, se llama soberbia. Te voy a poner dos ejemplos, uno que tiene que ver con el consumo de alcohol y de drogas, por ejemplo. La gente que consume drogas y alcohol, yo le he llamado la máxima soberbia de la mente. O sea, la mente, con tal de sentir ese placer que implica el que el alcohol ande circulando por la sangre y haciendo que la percepción de la realidad sea diferente, aparentemente agradable, con tal de sentir eso, no toma en cuenta que lo que está tomando está matando su estómago, su hígado lo está deshaciendo, todo su cuerpo y sus sistemas, el sistema nervioso se está dañando, empiezan a sentir unas crudas horribles conforme avanza el consumo. Entonces la mente, en su soberbia, no toma en cuenta que si el cuerpo muere, también ella va a morir. Entonces la transgresión del instinto de la conservación de la vida es la soberbia, y eso es pecado, y el pecado produce que las personas mueran. La paga del pecado es muerte. De la misma manera, las dos obras de la carne, principalmente mencionadas en Gálatas 5, son manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación. Con eso comienza. Una persona que comete adulterio con otra, dice la palabra de Dios aquí, que indefectiblemente serán muertos. Ahora, ¿cuántas personas conoces tú que por haber engañado con un amigo, con una amiga, a su pareja, los han matado? O se guardan rencores eternos, o se destruyen familias. Nosotros, cuando anduvimos en pecados, anduvimos metidos en esas cosas. No podemos ser hipócritas de que nosotros somos santos y que ya ahora toda nuestra vida hemos sido buenos. No es cierto. Dios nos sacó de todo eso, de fornicaciones. No supimos si alguna vez nos metimos con gente casada y ni siquiera nos dijeron. O nosotros engañamos a mujeres diciéndoles que no estábamos casados y lo hicimos. Eso, no podemos ser hipócritas de esa manera. Entonces, como caminamos mucho en el pecado, también Dios ahora nos ha dado a nosotros la posibilidad de entender el reino espiritual para poder prevenir a las personas que no tienen una comunión con Jesucristo del riesgo de morir. No somos moralistas, ni críticos, ni jueces. Somos personas que hemos salido de una situación mortal por la misericordia de Dios y la fe que Él propuso para nosotros, para poder conducir ahora a personas a que no mueran de esa manera. Pero con un testimonio vivo, no con una doble moral. No estar hablando aquí de Dios y luego estar haciendo cosas distintas.
Entonces dice la palabra de Dios que el Señor muchas veces le dijo a su pueblo que como las rameras iban y ofrendaban en los lugares altos y en los árboles frondosos a sus pies sacrificios a los Baales, y eso le llamaba adulterio. El adulterio contra Dios es ir con otros dioses. ¿Por qué adulterio? Porque la iglesia es la novia por la cual va a venir el esposo por una novia blanca y sin mancha. No quiere una iglesia adúltera. Por eso hablamos de adulterio. La gente que adultera contra Dios pues se va con el demonio a hacer negocios. El adulterio espiritual es peor aún para la novia, que es la iglesia, que para la gente normal el engañar a su esposo o a su esposa sin Dios, que de todos modos es adulterio, es pecado y los va a conducir a una muerte. ¿Cuántas personas se han metido mal con hombres y mujeres y han terminado con una enfermedad de VIH, infecciones de transmisión sexual, que a la postre, si no se atienden, se mueren? El pago del adulterio, de la fornicación, que es tener relaciones sin estar casado. Piensan que no hay problema, le llaman amor libre, no, es amor esclavo. Las personas que no tienen legalizado su unión son esclavas de la fornicación. Y de ahí se puede venir el alcoholismo, se puede venir la drogadicción, se pueden venir un montón de cosas porque están a merced del imperio de los instintos desviados, en los cuales no hay contención. Algunos presumen de que pueden ejercer esas cosas sin que venga una consecuencia inmediata y drástica. Entonces por eso presumen de que no es cierto y de que sí se puede y que no hay problemas. No, todo es progresivo, todo lo malo en el tiempo no se cura, se desbarata, en el tiempo se croniza, se hace crónico, como toda enfermedad no atendida. El pecado es de la misma manera. Entonces, nosotros vemos que esta cuestión del adulterio habla ya de las personas, del hombre que se ha sorprendido adulterando con la mujer de su prójimo, pues morirá. Y lo hemos visto que casi siempre, ahora no hay necesidad de que le apliquen a nadie una serie de pedradas para que mueran, ¿no? Las mismas consecuencias de la transgresión espiritual es muerte espiritual primero y física después. Ahora, cuando Dios mandó los mandamientos, estos mandamientos que están en Éxodo, estos mandamientos que están en Levítico, casi repetidos igual, el pueblo no obedeció y se convirtió en un pueblo desobediente e idólatra. No es diferente la población de las iglesias, ni de las que no son iglesias y de las que conocen algo de Dios, no es diferente. Pero te voy a decir por qué están a merced. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca, no habiéndolo alcanzado, por no alcanzarlo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, aquí el problema es que las personas no creen que la paga del pecado es muerte. No hay fe en que te dicen: no te metas en fornicaciones, no te metas en adulterio, se va a destruir tu familia. Y muchos hemos vivido las consecuencias de esas cosas. Destrucción de nuestras familias, destrucción de nuestras relaciones familiares con los hijos, con la familia. Y hemos pagado consecuencias, aunque Dios ha tenido misericordia. Porque a nosotros
también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Están diciendo que las obras de la carne son fornicación, adulterio, iras, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, y la gente no cree. La gente prefiere tener una creencia a cosas o a seres humanos muertos, a filósofos, a otros tipos de advertencia en las cuales les permite estar siendo personas que practiquen el pecado de manera que la conciencia no les acuse. En el Evangelio, la conciencia es lo primero que es atacado y es lo primero que es despertado por la palabra, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convicciona a las personas de pecado, de justicia y juicio. Justicia porque ya se hizo justicia en Jesucristo. Él cargó en sí mismo los pecados de todos y pagó lo que nos tocaba a nosotros, la muerte en su cruz, y venció a la muerte en su resurrección. Y el juicio, porque va a venir un juicio, va ahora el que es tu Salvador, el que es tu abogado, ahora también se va a convertir en el día del juicio, en el juez de todos. Pero como dice el Evangelio, porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a los que no les aprovechó es por no ir acompañado de fe en los que la escucharon. Actualmente la gente oye y no cree. Y un montón de argumentos invaden su ser y su mente, y empiezan a querer juzgar a Dios, como que Dios es injusto, como que Dios es quién sabe quién y no sé qué. Y entonces caen en la trampa y no les ilumina la luz, y entonces dice el Evangelio que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y una de las obras más grandes que se ejecutan en este día engañoso es la fornicación y el adulterio. Los hoteles atascados, no hay cupos, la gente, parejas, solamente yendo a eso este día. Y no podemos esconder eso, ni nosotros podemos hacernos que no conocemos, porque de ahí nos sacó el Señor, de ahí nos sacó Dios. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Advertirle a la gente que eso los va a llevar a la muerte. Únicamente están cubriendo carencias por obras de la carne, cuando podrían ser felices llenando sus vidas con el Espíritu o viviendo una vida espiritual. Y por eso muchas cosas que se ponen al servicio de la gente, cuando hay grupos de relaciones destructivas, cuando hay codependientes anónimos, cuando hay comelones compulsivos, alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos y todo lo que es grupos para contener las consecuencias del pecado. Entonces tenemos pues que permanecer en la promesa de Dios y entrar en su reposo. Por eso dice santificar el día de reposo. Pero el reposo también viene a las gentes que hemos decidido apartarnos de las obras de la carne y observar los mandamientos de Dios respecto de la Escritura. Ahora, el adulterio que nosotros conocemos, y con esto terminamos, para los hombres, y yo no sé si también aquí podamos insertar la figura femenina, pero Cristo habló del divorcio y la única causa por la cual la Escritura permite el divorcio es la fornicación o el adulterio. Dice el Señor de esta manera: no es posible que la Escritura en la palabra de Jesucristo sea ignorada
en este tema. Dice el versículo 27 de Mateo 5, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces Cristo estaba muy consciente de la ley judía, de la ley de Dios. Pero Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Cristo, creyendo mucha gente que Cristo vino a minimizar la ley o a abrogarla, nos damos cuenta que lo que hizo fue elevar el nivel espiritual de obediencia, cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Hermano, estas palabras no son de ninguna manera de alguien iluminado. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es aquel que escribió en Apocalipsis, yo soy el que soy. Yo soy el alfa, el omega. El que fue, estuvo muerto y vive para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Dios fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo 3:16. Entonces, hermano, el adulterio y la fornicación, junto con las obras de la carne, son obras que van a matar a mucha gente. Y el día de hoy yo no dudo que si la misericordia de Dios no interviene, mucha gente ponga en riesgo su vida por andar con mujeres casadas o con hombres casados. Hablando de adulterio, no hablando de fornicación, hablando de adulterio. Los solteros, pues ahí, sin relaciones avaladas por una unión delante de los hombres y de Dios, pues van a andar de aquí para allá. Pero el adulterio, que es también la idolatría contra Dios en el espiritual, la fornicación, mucha gente ha vivido la destrucción de su familia por engaño, porque ha engañado a su cónyuge. Y el día de hoy, hermanos, no estamos aquí para juzgar a nadie, estamos para exhortar a la gente, y ahorita, por último, Dios me pone aquí en los Proverbios, en el versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, dice el proverbio. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y venganza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Ahí está todo el episodio que puede vivir alguien que cae en esto. Puedes morir hoy por tu adulterio. Puede morir hoy la gente que no entiende el llamamiento de Dios de la fornicación tarde o temprano. No entiende aquel que está consumiendo drogas de manera desesperada, que solamente Dios es el único que puede liberarlos de esas cadenas. Que el tiempo de indecisión ya se acabó, que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El que toma decisiones claras, puntuales, decidido a cambiar y a renunciar al pecado de una vez por todas, quiere decir renunciar a los placeres prohibidos. Hermano, dice que el adúltero es falto de entendimiento. Y acuérdate que ahí en Lucas 24, antes de que el Señor fuera llevado al cielo, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y yo espero que a través de este mensaje tu mente, tu ser, tu entendimiento
entre en esa comunión del Espíritu y el día de hoy renuncies a hacer lo que tenías planeado para producir tu muerte por un rato de placer. En el nombre de Jesucristo oremos. Padre Dios, gracias por esta palabra, por la bendición que tienes tú, Señor, para todos y la misericordia de prevenirles para que se abstengan de todo acto de fornicación y de adulterio el día de hoy y para siempre. Nuestra esperanza es que la gente no consuma las cosas que le producen muerte, y te pedimos, Señor, que concretes para la iglesia el Shabbat, el día sábado, en el cual concluiremos este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor, te obedecemos y aquí estamos para servir. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén.